Dios les bendiga, familia de Casa de Oración Cristiana. Qué gusto una vez más compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por sus familias. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho hasta ahora, la que estoy seguro que Dios está haciendo, y por fe por todas aquellas que estamos convencidos que Dios hará. Le doy también la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros, amigos, invitados, alguien que está viendo esta transmisión en cualquier lugar del mundo, de nuestro país, de nuestra bella Panamá, o que simple y sencillamente tomó un tiempo de su hora de almuerzo o en la noche antes de dormir para escuchar la palabra del Señor. Casa de Oración Cristiana es una iglesia de presencia, pero no solamente por la presencia física, algo que la pandemia definitivamente nos modificó, sino que busca crear en el corazón y formar en el corazón de los panameños el carácter de Cristo. Y una de las cosas que procuramos y hemos hecho durante todo este tiempo de pandemia es mantener la predicación y el mensaje de la palabra, la enseñanza de la palabra. No somos perfectos, pero tenemos la esperanza de que toda palabra que pueda emitirse a través de Casa de Oración, de nuestras plataformas, llegue al lugar más recóndito del país y por qué no decirlo del mundo, y que allí el Señor le añada a esa palabra lo que el Espíritu Santo puede añadir para bendición de las personas que la reciban. Hoy quiero compartirles acerca de un tema que quizás podrá sonarle un poco controversial, pero al mismo tiempo creo que es sencillo y es algo que proviene del corazón. Y a través de la palabra quiero que me acompañes al libro de Daniel capítulo 6, verso 25. Dice la palabra de la siguiente manera: después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Señálese toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Verso 26. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Dios, te doy gracias en esta oportunidad, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y en este momento estoy seguro que somos muchos más los que estamos reunidos en tu nombre. Por eso, Espíritu Santo, te pido una vez más que estés en medio de nosotros, que seas tú hablando a través, Señor, de este mensaje, de esta palabra, para bendición y edificación de tu pueblo. Toda la gloria es tuya y todo lo que salga de mi boca que provenga de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, este mensaje lo he titulado Tenía que pasar. Así de sencillo. Tenía que pasar. Algunas cosas en la vida y en nuestro caminar con Dios tenían que pasar para ver la gloria de Dios. De eso se trata este mensaje. Todos nosotros experimentamos luchas, dificultades. Yo creo que esa es una frase trillada. Nos paramos frente a gigantes, enfrentamos amenazas a nuestra paz familiar, a nuestra tranquilidad, a nuestra propia vida. Pero a la luz de este pasaje, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de extender nuestro rango visual. No podemos ya a estas alturas, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, seguir viendo las cosas solamente desde la esfera natural. El pastor Hermes por años nos ha enseñado que lo espiritual prima sobre lo natural. Sin embargo, como humanos que somos, y aún a él le ha pasado porque nos los ha compartido muchas veces, por momentos las circunstancias que nos afectan a diario, semanalmente, todo el tiempo, nos impiden regresar o volver a ver las cosas desde una perspectiva espiritual y diferente. Nos quedamos con mucha facilidad viendo solamente aquello que delante de nosotros está y que impide nuestro avance, que nos causa la tensión y la preocupación de que no vamos a poder llegar o alcanzar esto o aquello. Sin embargo, quiero que por un momento veamos una perspectiva distinta de esas situaciones que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque cuando estamos metidos en un lío, en un problema o en una situación, nosotros nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué está pasando esto?
hasta nos han dicho, no preguntes por qué, pregunta para qué. Todo eso está bien. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? Todas esas preguntas están chéveres. Pero yo quiero hacer otra pregunta. Y si yo le dijera a usted que en vez de por qué o para qué, habría algo que podría evitar esto, ¿no sería mejor? ¿No sería mejor que Daniel, por ejemplo, hubiese hecho lo que los sátrapas, lo que los hombres de aquella época hicieron para que no lo metieran en el foso de los leones? ¿No era más fácil seguir la corriente de ese mundo, de ese momento, para que no entrara en conflicto con las personas, con el rey y con todo eso? Entonces pareciera ser que algunas cosas que pasan en nuestra vida, que son desagradables, que no queremos, nos impulsaran, o de alguna forma nos podríamos sentir impulsados a que para evitarlas nosotros de repente seguimos la corriente. De repente, para no entrar en conflicto, porque yo no quiero tener problemas y que no digan que yo esto, que yo aquello, mejor yo sigo. Pero qué interesante es que la gloria de Dios en medio de esas actitudes que algunas veces, y se lo digo con mucho respeto, podrían ser pusilánimes, la gloria de Dios no se manifiesta necesariamente en eso. Hay momentos donde Dios quiere que tú y yo podamos enfrentar esas situaciones difíciles. O, todavía un poco más fuerte la frase, tenemos que enfrentar esas situaciones difíciles para que al final Dios se lleve toda la gloria y el propósito que se alcance exceda el temor, la preocupación y el dolor que nos causó la situación difícil. El pasaje que leímos precisamente hablaba sobre las palabras de Darío. Si me permite regresar una vez más al pasaje, miren lo que hizo el rey Darío. Envió este mensaje a las personas de aquella época. Dice que de toda raza, nación y lengua. Quiere decir que ese mensaje fue traducido a las lenguas que en ese momento se conocían. Fue enviado a los lugares más recónditos que hasta ese momento en el mundo el rey Darío conocía. Darío se ocupó que todas las personas que él conocía que existían en el universo para él, en su cabeza, en ese mundo, de esa ciudad donde ellos eran, se aseguró que todas esas personas que él conociera recibieran un mensaje que les dijera que el rey, el Dios de Daniel, era el Dios más grande y poderoso. Pero para que eso sucediera, entonces hago una pregunta nuevamente. Y la tengo anotada para decirla como es. ¿Qué era más importante para Daniel? ¿Que no se lo comieran los leones? ¿O que Darío, un rey no conocedor de Dios, un rey pagano, un rey incircunciso, todo lo que usted le pueda llamar, se convirtiera en el más poderoso comunicador acerca del mensaje de salvación y el mensaje de vida que acarrió ese mensaje que envió Darío? Entonces pareciera ser que al final esto, mis amados hermanos, tenía que pasar. Pareciera ser que esta situación tenía que darse porque el propósito de Dios hacia todo lo que en el futuro se daría en el reinado de este rey y todas las cosas que Daniel haría más adelante, tenían mayor importancia que simple y sencillamente Dios librar a Daniel de los leones. Con esto no estoy diciendo que nosotros tenemos que evitar pedirle a Dios que nos libre de dificultad. Con esto no estoy diciendo que si estamos pasando por una prueba es prohibitivo decirle a Dios, por favor, líbrame de esto, sácame de esto, qué sé yo. Se trata precisamente de que a pesar de que yo estoy pasando esta prueba, a pesar de que yo estoy enfrentando esta dificultad, debo pedirle la ayuda al Señor para ampliar mi rango visual. Y no solamente ver, Señor, sácame los leones, sácame los leones, sácame los... ¿Qué quiere Dios con esto? ¿Qué propósitos exceden el sufrimiento que tengo en este momento? Quiero que veamos algunos ejemplos más. El caso de los amigos de Daniel. Otro rey de la misma raza se puede decir que la del rey Darío. El rey Nabucodonosor. Dice la Biblia de la siguiente manera. Esto es en Daniel capítulo 3, o sea, 3 doritos antes. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Señor de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, dijo Nabucodonosor, yo decreto,
si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra de Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Las mismas palabras o muy parecidas a las palabras de Darío. Toda raza, nación o lengua. O sea, estos tipos que no eran ni parecidos ni cercanos a ser ni pastores, ni ministros, ni apóstoles, ni nada que se le parezca, ni diáconos eran, emiten semejante palabra. Ahora, usted me dirá, bueno, pero eso era en otra época y ya eso era otra gente. Pues déjeme decirle algo, mi querido hermano. Estas personas para su época eran líderes de influencia. Estas personas en su tiempo eran líderes que lo que ellos decían la gente lo hacía. Y quizás para ti, para mí, en alguna ocasión o en algún momento en el día o en la semana usted dirá, yo no soy ningún líder de influencia. Pero quiero decirte algo, toda situación difícil que tú puedes estar experimentando, todo momento de angustia, de dolor, de pesar, incluso de escasez que puedas estar atravesando, tiene como propósito darle glorias a Dios. No menosprecies las situaciones difíciles que estás viviendo. No menosprecies las lágrimas que has derramado ni pienses que nadie las ha recibido. No creas que solamente en tu dolor o en tu sufrimiento tu almohada ha sido tu único testigo. No, iglesia. Quiero decirte que el Señor ha estado contigo todo este tiempo y ha estado con todos nosotros para recordarnos que hay propósitos que dan glorias a Él, que quizás todavía no los estamos viendo, que quizás no los vemos, ni hay nada que parezca que los vamos a ver, ni nos acercamos a nada que parezca que los vamos a recibir, pero todo lo que sucede en nuestra vida es con un propósito. Dios no anda haciendo cosas a lo loco. Dios está permitiendo todas estas circunstancias difíciles en tu vida, en mi vida, en esta pandemia, para mostrar su gloria a través de lo que está sucediendo. Este mensaje le podrá sonar a usted repetitivo o quizás usted creerá que ha escuchado algo similar. Lo que quiero que entendamos, o al menos lo que quiero transmitirle a usted de parte de Dios en este día, es que muchas de estas cosas tenían que pasar para que se manifieste la gloria de Dios. Teníamos que pasar esta pandemia para conocer a Dios. Teníamos que pasar este tiempo de escasez para despertar creativamente y hacer cosas que antes pudimos hacer, pero que nunca se nos habían ocurrido antes hacerlas. Teníamos que atravesar este momento de limitación, este momento de distanciamiento de otros para valorar el amor, para valorar a las ovejas, para valorar a la familia, para valorar aún a nuestros líderes y pastores, porque ahora no los tenemos al acceso. Antes podíamos estar juntos cuando quisiéramos. Todos hemos aprendido a valorar en casa de oración las hojaldres de la cafetería, porque hace más de 1 año y medio que no las podemos comer. Pero ¿saben qué? Esto tenía que pasar. Porque llegábamos los viernes y sabíamos que ahí estaban nuestras hojaldras calientitas esperándonos. Pero esto tenía que pasar para que valoráramos las manos de aquellas personas que con amor la preparaban para nosotros. Esto tenía que pasar para que entendiéramos que Dios está sentado en su trono, tiene control de todas las cosas y finalmente nos está recordando una vez más que Él ha querido acercarse a nosotros una y otra vez. Pero el hombre siempre agarra para el lado opuesto. Esto que le pasó a los amigos de Daniel es el ejemplo, la historia del horno de fuego que usted ha escuchado antes. Y si no, le invito a conectarse a Escuela Bíblica, porque allí también conocerá y aprenderá más de la palabra. Estos chicos, estos amigos de Daniel, 3 capítulos antes del pasaje que leí primero de los leones, decidieron no inclinarse ante la imagen del rey Nabucodonosor. Y le dijeron que si ellos iban a morir por eso, pues ellos estaban dispuestos a hacerlo porque no iban a inclinarse ante esa imagen. Y al ver el rey cómo Dios los libró, cómo Él entró con ellos en las llamas y salieron sin olor a humo, sin ningún rasguño, entonces el rey Nabucodonosor emitió las palabras que leímos. Para que ese hombre emitiera esas palabras, estos muchachos tenían que haber entrado a las llamas. Tenían que haber salido libres de las llamas. El rey tenía que haber visto a Jesús caminando junto a ellos en medio del horno de fuego. Por eso hay una canción de la gente de Hillsong que me encanta que dice: hay uno conmigo entre las llamas, que va a estar junto a mí.
el que estuvo en la cruz del Calvario y murió, ahora vive en mí. Así que de eso se trata este mensaje. Quiero que veamos un par de casos más. El caso de Lázaro, las palabras de Jesús ante la tumba de Lázaro. Usted ha escuchado antes y ha leído antes que Jesús, pudiendo haber llegado antes de que Lázaro muriera a la casa de Lázaro, de Marta y de María, se tomó un tiempo más. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es posible que Jesús, sabiendo eso, siendo Dios y sabiendo todas las cosas, demoró tanto en llegar a la casa de Lázaro y de María y de Marta? Pudiendo llegar antes para sanarlo, esperó llegar para entonces encontrarlo muerto. Y mire lo que dijo Jesús una vez llegó, habló con Marta, con María y con todo el mundo. Dijo, así que corrieron la piedra a la orden de Jesús, ¿verdad? Y Jesús miró al cielo y dijo, Padre, dice, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta, dijo Jesús, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de aquí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y pies envueltos con vendas del entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Qué pasó aquí? Jesús podía haber sanado a Lázaro de la enfermedad. De hecho, lo hizo con muchas personas en los tiempos de Jesús. Pero Jesús eligió resucitar a Lázaro para que la gente de ese lugar entendiera y comprendiera que Él era Dios y que Él fue enviado por Dios. De hecho, un suceso seguido de ese pasaje fue que a Jesús lo buscaron para matarle, porque empezaron a decir que Él era un blasfemo y que Él se estaba autonombrando Dios. Ante semejante milagro, ante semejante prodigio, resucitar a un hombre muerto de hace 4 días, era irrefutable que el poder de Jesús no era un poder terrenal, que las capacidades de Él no eran capacidades terrenales. Por eso, iglesia, no importa la situación que tú estés pasando, no importa si eso que tú estás pasando tiene 4 días de muerto, si está enterrado, si no hay nada ni nadie que lo pueda resucitar. Escucha lo que te dice el Señor en este día. Yo he venido para recordarte, para decirte que yo traigo vida y vida en abundancia. Yo estoy aquí para decirte que si yo traigo libertad, tú serás verdaderamente libre. Yo estoy aquí para decirte que todas estas cosas tenían que pasar. Y si no llegué antes a la casa de Lázaro, si no llegué antes a tu casa, o si te parece que no llegué antes, es porque hay propósitos mayores. Es porque la gloria que va a suceder en tu casa, en tu familia, porque lo que quiero hacer con ustedes es tan grande que quizás, aunque te parezca que no, todas las cosas que estás pasando tenían que pasar. Tenían que pasar para que entendieras mi poder y mi gloria. Precisamente Jesús le dijo a Marta en esa ocasión, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Ves lo que te digo? Queremos gloria de Dios, pero no queremos sufrimiento. Queremos gloria de Dios y manifestación de Dios, pero no queremos entender que hay algunas cosas que tenían que pasar. Queremos que Darío le mande un mensaje al mundo entero y le diga a naciones, a pueblos de toda raza, lengua, tribu y nación, pero no queremos entrar al foso de los leones. Queremos que el rey Nabucodonosor respete al Dios viviente, respete al Dios de dioses, pero no queremos entrar al horno de fuego. No. Dios nos está llamando a entender que para ver gloria es posible que tengamos que pasar por momentos de dolor. Permítame continuar. El caso de Elías y el Monte Carmelo. El caso de Josué en Jericó. El caso de José en Egipto, por el amor de Dios. José no merecía ir a Egipto de esa manera, como un esclavo. Era un joven que tenía su casa, sus padres. Era un poco consentido el muchacho, pero tenía derecho, tenía un hogar en el cual él definitivamente lo tenía todo. Pero lo que le pasó a José salvó a miles, a millones. Lo que hizo José salvó a su propia generación. Por lo tanto, todo lo que vivió José en Egipto, en la casa de Potifar, en la cárcel y todo ese sufrimiento, iglesia,
tenía que pasar para que cuando José estuviese en la condición en que estaba, pudiese bendecir a su familia, pudiese honrar a su padre aún en su vejez, pudiese alimentar a su generación. José llegó a ese lugar porque Dios lo llevó a través de procesos de sufrimiento. Pero iglesia, eso tenía que pasar para que él viera la gloria de Dios. El caso de Pedro es interesante, ya me brinco al Nuevo Testamento, porque Pedro experimentó momentos emocionales muy intensos por su temperamento, por su forma de ser. Un hombre evidentemente ordinario, un poco rústico en su manera. Pedro atravesó un sufrimiento emocional al negar a Jesús 3 veces. Eso a veces hasta lo decimos en broma y echamos broma al respecto. Pero después de haber caminado 3 años con Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Le pudo tomar apenas 3 segundos negarlo, o no creo que demorara 3 minutos expresándose tan feamente acerca de Jesús cuando le dijeron que él era uno de los que le seguía. 3 veces le negó. 3 años trabajó Jesús con ellos y estuvo junto a ellos. Iglesia, pero ese Pedro lleno del Espíritu Santo, una vez le recibió en el Pentecostés, se puso de pie delante de las personas de esa multitud y a voz en cuello les dijo: esta gente no es tan borracha, señores, miren la hora que es, estas personas están llenos de aquello que el profeta Joel nos había profetizado, y citó a los profetas y empezó a predicar la palabra con denuedo, con poder. Y ese día, dice la palabra, no se convirtieron 3 personas como las veces que Pedro negó a Jesús. No se convirtieron solamente 30 personas ni 300. 3,000 personas se convirtieron ese día, porque ese Pedro, transformado por el poder de Dios, vio la gloria de Dios en ese lugar. Y esas 3,000 personas, dice la Biblia, que fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Pero para yo tener a ese Pedro así de poderoso, así de lleno de Dios, tuvo que atravesar momentos de sufrimiento. Tuvo que atravesar el contraste de encontrarse en la playa en Juan 21, pescando nuevamente, cuando Jesús les había dado una comisión, una gran comisión. Y encontrarse en esa situación de vergüenza y encontrarse con Jesús, el Jesús resucitado, cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y ese mismo Pedro, lleno de errores, lleno de dolores, lleno de sufrimientos, de cargas emocionales, ese mismo Pedro aprendió a comprender que no se trata de él. Aprendió a comprender que no se trata del poder que provenía de él, porque era evidente que poder no tenía, ni tenemos nosotros hoy en día. Por eso ese Pedro en la puerta del templo, la hermosa le dijo a aquel ciego: ¿sabes qué? Aquel paralítico, perdón, ¿sabes qué? Yo no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda, en el nombre de Jesús de Nazaret. A pesar del sufrimiento, vio la gloria de Dios. A pesar del sufrimiento, yo sé que tú vas a ver la gloria de Dios. A pesar de la dificultad, yo sé que tú vas a ver la gloria de Dios. A pesar de que hoy en día no lo comprendas, tú vas a ver la gloria de Dios, iglesia. Y ya quiero terminar. Aunque la travesía sea difícil, iglesia, al final veremos la gloria de Dios. Algunas veces los procesos en los que estamos todavía no han terminado. Algunas veces ya terminaron y no sucedió lo que esperábamos. Y no podemos entender cómo a través de esto voy a ver la gloria de Dios. Pero puedo asegurarte que sí la vas a ver. Un amigo muy cercano de nuestro grupo pequeño, hace un par de semanas, partió con el Señor. Mi amigo Huber. Todavía recuerdo muchas experiencias hermosas y agradables con él en nuestro grupo y personales. Tiempos de risas, tiempos de felicidad junto a su familia, una familia a la cual amamos con todo el corazón, como grupo, y mi familia también como familia les amamos. Y yo, atravesando este dolor y este luto como parte del grupo pequeño y siendo el líder del grupo, les puedo decir que todavía no termino de entender los propósitos de Dios, o al menos he tratado de entenderlos y no los puedo entender. Lo que les puedo decir es que todas estas cosas
que muchas veces atravesamos, que la familia de mi amigo Huber, que su esposa, que sus hijos, que sus hermanos, sus padres están atravesando, tienen un propósito en Dios. Van a darle gloria a Dios de alguna manera. Es posible que a través de la partida de Huber, que evidentemente tenía que suceder porque Dios así lo destinó, haya un camino de salvación para una generación. Hay un camino de salvación para familias, para personas que a través de esto conocieron la palabra y conocieron al Señor. Yo no sé cuáles son exactamente los propósitos de Dios al llevarse a mi amigo. Todavía no los termino de comprender y me cuesta mucho asimilarlo. Pero yo sí sé que si Dios lo hizo de esa manera es porque hay un propósito que le va a dar gloria a Él. Y termino con el caso más grande de toda la humanidad, el caso de Jesús de Nazaret. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Iglesia, termino con esto. Es evidente que todo lo que Jesús atravesó tenía que pasar. No solamente porque lo profetizó Isaías, Jeremías y todos los profetas de la antigüedad. Simple y sencillamente, para que Él se sentara en ese lugar de honor, Él tenía que haber atravesado todo el sufrimiento anterior. Para sentarte en un lugar de honor, tienes que aprender a atravesar el sufrimiento anterior. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, iglesia, no se ganó realmente en la cruz. Y no quiero que me malinterprete. Yo también creo que la cruz del Calvario, en esa cruz el Señor llevó todas nuestras enfermedades en el madero. Pero ¿sabes dónde realmente yo pienso que se definió tu salvación y mi salvación? En Getsemaní. ¿Sabes por qué? Porque allí fue donde Jesús dijo: espérate un momentito, vamos a hacer una pausa aquí, Padre. Si existe la posibilidad de tomar otra ruta, si existe la posibilidad de hacerlo diferente, este es el momento. Yo he estado 3 años aquí, yo te he servido y he seguido el plan al pie de la letra. Pero lo que viene hacia adelante, lo siguiente que viene, es el sufrimiento más grande que un ser humano puede experimentar. Y la humillación más grande que un ser humano puede experimentar. Y Él no era cualquier ser humano, Él era Dios. Por lo tanto, en el Getsemaní, iglesia, en ese lugar donde se prensaban los olivos para hacer el aceite, donde se prensaban y se estrujaban esos frutos para producir el aceite, allí en ese lugar fue donde realmente se libró la batalla por tu salvación y mi salvación. Porque en ese momento Jesús no miró, o mejor dicho, una vez miró el sufrimiento delante de sí, consideró la posibilidad de que se cambiara la ruta o el plan se modificara para que no atravesara ese dolor. Pero la respuesta del Padre fue una respuesta reconfortante. Le mandó un ángel que le reconfortara. ¿Qué le dijo la respuesta? ¿Qué le dijo con eso el Padre como respuesta? El plan sigue, pero yo voy a estar contigo. Y el Señor te dice en este día, la dificultad, la prueba, lo que sea que estás pasando, quizás todavía sigue, pero yo estoy contigo. Quizás todavía sigue, pero yo estoy contigo. Quizás todavía sigue, pero yo estoy contigo. Quizás no se ha detenido, pero yo estoy contigo. Quizás las cosas no van a cambiar todavía, pero yo estoy contigo. Y en medio de eso, ese Jesús se levantó fortalecido por el poder de Dios. Y cuando lo llamaron, los que fueron a buscarle, dice la Biblia que simplemente dijo: yo soy. Y al emitir esas palabras con poder, cayeron al suelo. La pregunta que les dejo al final es: ¿qué sería más fácil para Jesús? Que dejara a los discípulos allí y les dijera: ¿saben qué? Yo los amo, pero yo creo que ya yo he estado bastante con ustedes, ya ustedes saben lo que hay que hacer, háganlo y yo lo sigo monitoreando desde el cielo. Yo tengo pantallas, yo tengo tecnología, ustedes tranquilos que yo voy a estar con ustedes, me les voy a aparecer de vez en cuando, así como le aparecía Obi-Wan a la gente por ahí, o Yoda, y ya. No. Él siguió el plan hasta el final. Entonces, todo esto parece chévere, todo esto parece wow, pero este sufrimiento yo no lo quiero enfrentar. No, Jesús no hizo eso.
La pregunta final sería, ¿qué era más fácil para Jesús? ¿Dejarnos distanciados del Padre, iglesia, y no vinculados más a Él como estábamos? ¿O sufrir la muerte y la humillación que sufrió para darnos vida y salvación? Entonces la conclusión, iglesia, es que eso también tenía que pasar. Señor, te doy gracias en esta oportunidad por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque el sufrimiento, el dolor y las situaciones difíciles que nos agobian cada día muchas veces nos impiden ver la gloria que tú estás preparando para el futuro. Señor, yo oro en esta hora, en este momento, por todas las personas que están conectadas, que están atravesando un momento difícil, que esta pandemia y el sacudón, la sacudida que nos ha dado esta pandemia todavía no les ha permitido tener la estabilidad que necesitan, ya sea emocional, física o aún económica y por qué no espiritual. Señor, yo oro para que tú nos permitas elevar nuestra perspectiva, mirar hacia arriba y ver las cosas de una forma diferente, entender que hay cosas en nuestra vida que tienen que pasar para que tu gloria sea manifiesta después. Entender, Señor, que el sufrimiento, el dolor y la dificultad muchas veces es parte de la ecuación de nuestra vida, pero el resultado después del símbolo de igual te va a dar gloria y honra a ti, Señor. Oro por aquellas personas que no te conocen, que han escuchado este mensaje por primera vez y se encuentran en sus casas o en su trabajo y te pueden decir a ellas solas donde están: Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que tú eres mi Salvador, que pagaste por mí un precio que yo sería incapaz de devolverte ni en dinero ni en ninguna otra forma. Jesús, te doy gracias por la vida que me das. Te reconozco como mi Salvador y quiero caminar a tu lado. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Oro para que reafirmes nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en que tú tienes control de nuestras vidas y que todas estas cosas que están pasando simple y sencillamente tenían que pasar para darte gloria y honra a ti, mi Dios. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz, paz en tu casa, paz en tu familia, que toda situación que estés atravesando te permita elevar la perspectiva y puedas mirar la gloria venidera en tu casa, en tu hogar y en tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén.